llamo Christian, tengo 21 años y nací en el lado este de Austin, ese donde las casas todavía tienen porches con sillas mecedoras y los vecinos se saludan en español antes que en inglés. No estudio en la universidad ni tengo un trabajo formal. Me muevo entre chambas, pintar, podar, arreglar cosas que otros ya no tienen ganas de hacer. Así fue como terminé aceptando un encargo para pintar una cerca de madera en una casa vieja del barrio Rosewood, donde las casas parecen susurrar historias más largas que una canción de los Panchos. La dirección me la pasó un compa, sin muchos detalles. Solo me dijo, es una señora que necesita arreglar la cerca de su patio trasero. ¿Te va a pagar bien? No pregunté más. Llegué temprano, con la camisa sudada desde el primer minuto por culpa del sol tejano que ya ardía a las 9 de la mañana. Toqué la puerta esperando a una doñita con moño en el pelo y bata floreada. Pero no. Me abrió una mujer descalza, con jeans gastados, una camiseta de tirantes blanca y el cabello recogido en un chongo flojo. Tendría unos 40 y algo, pero su manera de estar era distinta a cualquier señora que yo hubiera conocido. No era que se esforzara en verse joven, era como si el tiempo hubiera decidido tratarla con calma. Me miró sin apuro, como si ya supiera que era yo. ¿Christian? Preguntó con una voz suave, sin sonrisa, pero sin frialdad tampoco. Asentí. Ella hizo un gesto con la cabeza y dijo: por acá. La pintura y las brochas están listas. Me guió por un pasillo lateral hasta el patio trasero. Caminaba sin ruido, sin voltear a ver si yo la seguía, pero tampoco con indiferencia. En ese momento no supe si me intimidaba o me intrigaba. Se llamaba Sofía, lo supe después, pero ese primer día no se presentó. El trabajo no tenía ciencia: lijar, aplicar imprimación y luego cubrir con 2 capas de pintura blanca. Mientras raspaba la madera bajo el sol, podía verla sentada en el porche, con un libro abierto y una taza de algo que olía a menta o jengibre. No hacía nada más. No tomaba llamadas, no miraba el celular. Solo leía y, de vez en cuando, alzaba la vista y se quedaba observándome con una expresión que no sabía cómo leer. No era juicio, tampoco distracción. Era como si estuviera esperando que algo pasara, pero sin apurarlo. Yo me hacía el que no notaba, pero sí notaba. Al mediodía, la camiseta ya la traía pegada al cuerpo, los brazos llenos de polvo de madera y la garganta seca como hoja vieja. Cuando terminé la primera sección de la cerca y me fui a guardar los pinceles, vi que en uno de los escalones del porche había una botella de agua fría. Sudada por fuera, sin etiqueta, sin nota. Solo eso. No pregunté. Me la tomé casi de un solo trago. Pensé que ese sería el final del encargo. Pero al día siguiente, me desperté temprano, miré el cielo sin nubes y sin pensarlo mucho, volví a la casa de Sofía. No me había pedido que regresara. No había más instrucciones. Solo supe que no quería dejar la cerca a medias. O tal vez no era la cerca lo que quería terminar. Toqué la puerta. Esta vez tardó más en abrir. Llevaba gafas oscuras, el cabello suelto y una blusa ligera que dejaba ver sus clavículas marcadas como ramas secas. Me miró un segundo largo, y luego hizo ese mismo gesto con la cabeza, sin decir palabra. Volví al patio. El mismo calor. El mismo silencio. Sofía volvió a sentarse en el porche. Esta vez sin libro. Solo con una taza en las manos, que a ratos llevaba a la boca. Me miraba sin ocultarlo, pero tampoco con descaro. A veces parecía perdida en sus pensamientos, y otras veces, como si me estuviera viendo más allá de los movimientos torpes del rodillo. No hablamos. No ese día. Pero algo había cambiado. Esa noche, mientras me lavaba las manos en el fregadero de casa, me encontré pensando en su voz. En cómo caminaba. En esa forma de estar sin querer llamar la atención y aún así no poder evitarla. No sabía qué estaba pasando. Pero algo estaba pasando.
Y no era solo la pintura. Volví el tercer día con el mismo pretexto de siempre, terminar el trabajo. Pero la verdad es que la cerca ya casi estaba lista. Lo que me empujaba a regresar no era la pintura, ni el dinero, ni siquiera el sentido del deber. Era ese algo en el ambiente, ese silencio compartido que Sofía dejaba caer como si no pesara, pero que se me quedaba pegado por dentro. Llegué antes de las 9, como si temiera perderme algo. El sol apenas empezaba a picar. Toqué la puerta sin apuro. Sofía no abrió. Escuché el portón lateral chirriar. Estaba en el patio, ya despierta, ya ahí, como si supiera que vendría. ¿Limonada?, preguntó, levantando un vaso de vidrio con gotas resbalando por el borde. Asentí con una sonrisa torpe, y fui hacia ella. Se quedó de pie en el porche, sosteniendo el vaso con una mano, con la otra apoyada en la cintura. Llevaba un vestido suelto, sin mangas, de esos que se mueven fácil con el viento. Parece que no tienes prisa, dijo, entregándome el vaso. ¿Eso es malo o bueno? Depende, respondió, sentándose otra vez en su silla de mimbre. Me senté en el primer escalón del porche. No dije nada al principio. El vaso estaba frío, el limón justo en su punto, con un dejo de menta al fondo. Ella no me miraba directamente. Miraba el patio, la cerca, mis manos, cualquier cosa menos mis ojos. ¿Siempre viviste aquí?, me animé a preguntar. No. Llegué hace 7 años. Antes viajaba mucho. ¿Y por qué paraste? Ella se encogió de hombros, sin apuro. Cansancio, tal vez. O porque, a veces, dejar de moverse también es una forma de buscar. No supe qué responder. Me quedé viendo cómo el hielo del vaso se derretía lento. ¿Tú?, preguntó entonces. ¿Qué haces además de pintar cercas? Lo que salga. Jardinería, mudanzas, a veces limpio patios. Nada fijo. No me va la rutina. Sofía sonrió apenas. ¿Eres de esos que no le temen al tiempo? ¿O de los que todavía no saben qué hacer con él?, le dije, riéndome un poco. Fue ahí cuando la noté distinta. No por lo que dijo, sino por cómo me miró. Como si me estuviera viendo de verdad, no como un chico que pasaba por su jardín con brochas y botes de pintura, sino como alguien que le resultaba inesperadamente familiar. Volví a trabajar en la cerca. Ya solo quedaban los detalles. Pintar en los rincones, repasar las partes más viejas de la madera. Pero incluso esos movimientos se me hicieron lentos, como si algo me dijera que no tenía que terminar tan rápido. Sofía se quedó ahí, como siempre. Pero ese día no leía, no tenía taza en la mano. Solo observaba. No de forma evidente, pero tampoco escondida. A veces cruzaba las piernas con una lentitud casi hipnótica. A veces se quitaba las gafas para frotarse los ojos, y me dejaba verlos por completo, grandes, oscuros, atentos. Yo también empecé a notar cosas que antes no. El modo en que caminaba, sin ruido, pero con fuerza. El tono exacto de su voz, como si cada palabra la midiera para no dejar escapar de más. La forma en que reía, sin apuro, como quien no tiene a nadie esperando respuestas. Cuando terminé de guardar los pinceles, ella bajó al patio y se acercó a la cerca. Pasó la mano por una de las tablas ya secas y dijo: «¿Quedó bien? Aunque seguro hay más cosas que arreglar por aquí». No lo dijo como quien encarga algo. Lo dijo como quien abre una puerta. «Si necesitas, puedo volver», solté, más rápido de lo que pensaba. Ella no respondió de inmediato. Solo se quedó mirando la cerca, luego alzó la vista y me dijo: «Aquí siempre se necesita algo». Me fui con una calma extraña en el cuerpo. No era emoción, ni ansiedad, ni miedo. Era otra cosa. Como si el calor de ese patio se me hubiera quedado adentro, como si el lugar ya me conociera de alguna forma. Esa noche soñé con ella.
No con su cuerpo, ni con besos, ni con escenas de película. Soñé con el porche, con el sonido de los cielos en el vaso, con la forma en que me miró antes de decir seguro hay más cosas que arreglar. Y con ese silencio entre nosotros, que cada vez decía más. El tercer día terminó sin despedidas, pero con la sensación clara de que no todo estaba dicho. Me fui con la mochila al hombro, la camiseta aún húmeda por el sudor y esa sensación en el pecho que no sabía si era anticipación o simple desconcierto. Al llegar a casa, me quedé un rato mirando el ventilador de techo. Pensé en no volver. Ya no había cerca por terminar, y tampoco es que ella me hubiera pedido que regresara. Pero había algo en ese porche, en su forma de mirarme como si supiera más de mí que yo mismo, que no me soltaba. Volví el cuarto día sin herramientas, sin excusa, sin un plan. Toqué la puerta más tarde de lo habitual, ya entrada la tarde, cuando el calor empezaba a aflojar y las sombras se estiraban sobre el césped. Sofía abrió descalza, como siempre. Llevaba una blusa holgada, color durazno, y un pantalón de lino que le caía suave sobre las caderas. Su cabello estaba suelto, ligeramente húmedo. Me miró sin sorpresa, como si ya supiera que iba a volver. ¿No traes brochas hoy?, preguntó con una sonrisa apenas dibujada. Hoy no vine a trabajar, respondí, con un encogimiento de hombros. Ella se apoyó en el marco de la puerta, sin apuro. ¿Entonces viniste a qué? No sé, dije, y era verdad. Sofía me miró unos segundos largos, luego se hizo a un lado y dijo: Pasa. Está fuerte el calor. Te sirvo un té. Entré por primera vez. La casa era todo lo que uno no imagina desde fuera. Luz cálida filtrada por cortinas claras, plantas en casi cada esquina, libros apilados no solo en estanterías, sino en mesas, sillas, hasta el suelo. Olía a lavanda y madera vieja. Nos sentamos en la sala, ella en un sofá ancho de tela gris, yo en una butaca con cojines que crujían apenas al apoyarme. Me pasó una taza sin preguntar cómo lo quería. Té oscuro, con un poco de limón. Hablamos de cosas que no había previsto. De cómo había vivido 3 años en Oaxaca, de las caminatas por el Valle de los Reyes, de la vez que cruzó a dedo desde San Cristóbal hasta Mérida con una amiga que ya no ve. Habló de su esposo, con un tono pausado, casi neutro. Murió hace 5 años. Un infarto. Tenía 44. Lo dijo como quien ya lo ha contado muchas veces, pero no por eso le pesa menos. Yo solo escuchaba. No me atreví a interrumpirla. Creo que me acostumbré demasiado a estar sola, dijo en un momento, mientras giraba la taza entre las manos. Y cuando uno se acostumbra, se vuelve más selectivo. No por soberbia, sino por miedo. No supe qué decir. Solo asentí. El silencio que vino después no fue incómodo. Fue ese tipo de silencio que uno puede compartir con alguien cuando ya se ha cruzado una línea invisible. Me moví un poco, apenas, y nuestras rodillas se rozaron. Fue tan leve que podría haber pasado desapercibido. Pero no se apartó. No dijo nada. La miré. Ella ya me estaba mirando. No bajó la vista. Tampoco sonrió. Solo esperó. Entonces, sin pensarlo más, me incliné hacia adelante y la besé. Lento. Como quien no está seguro de si el mundo va a seguir girando después. Ella me respondió con la misma lentitud. Con los ojos cerrados, pero sin prisa. Como si ese momento hubiera estado aguardando su turno durante años. Cuando nos separamos, Sofía se quedó mirándome. Tenía una expresión suave, casi vulnerable, que no le había visto antes. Esto no pasa siempre, susurró. No tenía que pasar, pero me alegra que sí, respondí. No dijimos más. El silencio volvió, pero distinto. Ahora había otra textura en el aire, algo que no era del todo paz ni del todo inquietud. Solo una certeza callada de que ya no éramos los mismos de hacía una hora. No dormí allí.
ni ella me lo pidió, ni yo lo insinué. Me fui cuando el cielo ya era más azul que dorado, con el ruido lejano de un tren cruzando la ciudad. Al caminar por la acera, todavía sentía el sabor del té en los labios. Pero más que eso, sentía sus manos suaves, el calor de su piel, y esa frase suya que se me quedó flotando por dentro: me acostumbré demasiado a estar sola. Y yo, quizás, también. Después de aquel beso, nada fue dicho, pero todo cambió. Volví a casa con una calma extraña, como si hubiera caminado bajo la lluvia sin mojarme. Dormí poco, pero no por ansiedad, sino por ese tipo de emoción que uno no quiere que se acabe. Al día siguiente, no me escribió, no llamó. Tampoco era su estilo. Y, aún así, antes del mediodía, yo ya estaba otra vez en su porche, sin brochas, sin excusas. Sofía abrió la puerta como si no hubiera pasado un día. Como si lo que habíamos compartido no necesitara traducción. La maceta del limonero se está agrietando, dijo sin más, señalando el patio. Fui directo a verla, revisé la cerámica y le dije que podía conseguir otra, una más ancha, más estable. Ella solo asintió y se fue a preparar café. Y así empezó todo. No hubo un acuerdo, ni horarios, ni rutina marcada. Pero fui volviendo. Día por medio, a veces 2 veces por semana. Otras veces, de pronto, casi todos los días. Llegaba y siempre había algo, una planta caída, un enchufe flojo, una pata de silla cojeando. A veces lo arreglaba. A veces solo me sentaba en el porche con ella, sin decir nada, tomando café o vino, según la hora. Ya no hablábamos tanto como al principio. No porque no hubiera que decir, sino porque nos habíamos acostumbrado a estar en silencio juntos. Ese tipo de silencio que no se siente incómodo, que se convierte en parte del lugar. Las cenas empezaron a aparecer sin avisar. Un guiso de lentejas, una pasta con albahaca fresca, tostadas con aguacate y huevo. Ella cocinaba mientras yo martillaba algo en el patio. Luego ponía música bajita, cosas suaves, guitarras, boleros, jazz lento, y nos sentábamos a comer en la cocina iluminada por una lámpara de mimbre que colgaba sobre la mesa redonda. Una noche, mientras buscaba un destornillador en el armario del pasillo, abrí por error una puerta donde había un álbum de fotos. Estaba abierto, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. En las imágenes, Sofía sonreía entre paisajes de mar, montañas, mercados. Se la veía más joven, con la piel más tersa, pero con la misma expresión de paz. En una foto, tenía una mochila grande en la espalda, el cabello alborotado por el viento, y un grupo de personas a su lado que no reconocí. Me quedé mirando hasta que su voz sonó desde la cocina. Antes me movía todo el tiempo, dijo, sin asomarse. Hasta que me di cuenta de que no sabía cómo ser libre sin compañía. Cerré el álbum despacio. Volví a la cocina y me senté frente a ella. Ahora pareces libre, le dije. Ella se encogió de hombros y murmuró. Tal vez. O tal vez ya no necesito moverme para sentirlo. A veces me quedaba hasta tarde, otras veces solo pasaba por un rato. Una vez llegué justo cuando empezaba a llover. Ella me ofreció una toalla para secarme el cabello, y me senté en el sofá con la camisa pegada al cuerpo. Ella trajo una manta y se sentó a mi lado. No hablamos. Solo escuchamos la lluvia. Nos besábamos de vez en cuando. Con la misma naturalidad con la que uno abre una ventana o pone la mesa. Sin ceremonia, sin promesas. Nunca hablamos de nosotros. Y, aún así, lo que teníamos era tan claro que no necesitaba nombrarse. Mis amigos no sabían nada. No porque lo escondiera, sino porque no sabría cómo explicarlo. No encajaba en ninguna categoría. No era una aventura, ni un secreto. Era otra cosa. Algo que no podía llevar a una reunión de viernes por la noche ni meter en una historia de Instagram. Sofía tampoco preguntaba por mi vida fuera de ahí.
Nunca mencionó mis horarios, mis fines de semana, ni mi celular. A veces, cuando llegaba, ella no estaba. O se encerraba a escribir, a leer, a hacer yoga en el cuarto con la puerta entreabierta. Yo me sentaba en la cocina y la esperaba. A veces en silencio. Otras veces hojeando uno de sus libros. Una tarde, mientras reparaba el grifo del lavamanos del baño, ella apareció en la puerta con un vaso de agua. ¿Te gusta venir?, me preguntó de la nada. Sí, respondí sin pensarlo. ¿Por qué? No supe qué decir. Ella tampoco lo esperaba. Solo asintió, dejó el vaso a un lado y volvió a desaparecer. Ese era nuestro código, no nombrar lo que no hacía falta explicar. No sabíamos qué éramos. Pero lo que compartíamos era real. Y, en ese rincón de su casa, sin etiquetas ni testigos, se sentía más verdad que cualquier otra cosa que yo hubiera vivido. Una tarde cualquiera, mientras cambiaba una bombilla fundida del corredor, Sofía se apoyó en el marco de la puerta y me dijo sin rodeos: no necesitamos hablar de esto. No ponerle nombre es parte de lo que lo hace funcionar. No estaba reclamando. Era una afirmación tranquila, casi como si hablara del clima. Me quedé en silencio, con la bombilla nueva aún en la mano. Tampoco sabría qué nombre ponerle, dije al rato, bajando del banco de madera. Ella sintió como si ya lo supiera. Luego se fue a la cocina a preparar café. Ese era nuestro ritmo, gestos sin peso, frases que decían más por lo que callaban. Desde entonces, nunca intentamos forzar nada. Lo que teníamos estaba hecho de momentos sin urgencia, de una rutina suave, oculta bajo la superficie de lo cotidiano. Yo llegaba cuando podía. A veces después de trabajar, otras veces en la mañana, con el sol todavía bajo. Entraba sin tocar. A veces ella estaba en el jardín con las manos en la tierra. A veces leyendo en el porche con una taza en las rodillas. Nunca preguntaba si venía o no y yo tampoco avisaba. Pero el lugar parecía esperarme. Compartíamos cosas simples, comidas improvisadas, pan con tomate, arroz con huevo, vino blanco frío en vasos sin juego. Sonaba música vieja desde un parlante escondido entre libros. Boleros, son cubano, algo de jazz instrumental. Las conversaciones eran lentas, sin moralejas. A veces hablábamos de nada, de cosas pequeñas, como cortó ella el pasto cuando el jardinero no vino, o como había soñado que volaba pero no sabía aterrizar. Mientras arreglaba el grifo del baño, ella tarareaba desde la cocina. Ese día cocinaba con el cabello recogido, descalza como siempre, y un delantal de lino que tenía bordadas unas flores en los bordes. Me detuve un momento a mirarla sin que me viera. Había algo en su manera de moverse, en su concentración serena, que me provocaba una mezcla de ternura y deseo, pero de ese deseo que no empuja ni reclama, que simplemente está. A veces, después de cenar, se sentaba a mi lado en el sofá. Se quitaba las gafas y cerraba los ojos, recostándose apenas. Yo ponía una mano sobre su pierna, o sobre su nuca, y ella no decía nada. Solo suspiraba como quien encuentra una pausa. Nunca me habló de su pasado más de lo necesario. Yo tampoco conté demasiado del mío. No porque lo ocultáramos, sino porque lo nuestro no necesitaba historia para tener sentido. Un martes cualquiera, mientras yo ajustaba la cerradura de la puerta trasera, ella se sentó cerca con una copa de vino y dijo: no me interesa saber con quién sales afuera. No necesito saberlo. No respondí. No era una trampa. Era su manera de decir que no quería poseerme, ni ser poseída. Que lo nuestro no vivía en la pregunta constante. Solo en el estar. Mientras se quisiera estar. A veces, después de compartir un rato, me iba sin besarla. Solo con un gesto, una mirada larga. No hacía falta más. Otras veces, ella se acercaba, me tomaba del cuello, y me besaba como quien abre una puerta que no quiere cerrar aún. Lo físico no era un ritual, ni una obligación.
Era como todo lo demás, libre, simple, sin explicaciones. A veces me despertaba de noche recordando su forma de respirar cuando dormía, su cabello extendido sobre la almohada y la curva de su espalda bajo la sábana. No como imagen para contar, sino como algo que se guarda. Ella no me pedía que me quedara, pero tampoco me apuraba a irme. Era como si supiera que el tiempo tenía su propio ritmo entre nosotros. Nunca me preguntó si tenía otros vínculos. Yo tampoco lo hice. Aprendimos a respetar los huecos del otro. No por desinterés, sino por confianza. Una vez, saliendo de su casa al caer la tarde, me crucé con una vecina que paseaba un perro. Me saludó con un gesto vago. No preguntó qué hacía ahí. Pero esa mirada, ese segundo de pausa, me hizo pensar por un momento que Sofía y yo vivíamos en una especie de burbuja. No escondida, pero tampoco integrada al mundo. Y me di cuenta de que así estaba bien. Ella evitaba hablar del futuro. Nunca mencionaba viajes, mudanzas o el año siguiente. Solo el hoy, el rato que compartíamos. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de proyectar nada. No porque no me importara, sino porque el presente era suficiente. Había aprendido a vivir sin saber a qué atenerme. Y eso, lejos de asustarme, me daba paz. En ese pequeño universo que no tenía nombre, ni etiquetas, ni promesas, Sofía y yo existíamos. Y bastaba. Fue una tarde calurosa de agosto cuando se lo mencioné, sin pensarlo demasiado. Estábamos sentados en la cocina, comiendo unas tostadas con aguacate y queso panela. Afuera, el sol empezaba a caer, pintando de naranja los bordes de las cortinas. Encontré un departamento nuevo, le dije, casi como si hablara del clima. Al otro lado de la ciudad. En Riverside. Sofía levantó la mirada con calma. No dejó el tenedor. Solo preguntó. ¿Ya firmaste el contrato? Sí, respondí después de un breve silencio. Ella asintió con suavidad. Ni sorpresa ni reclamo. Solo un gesto breve, casi neutro. Como si ya lo supiera. Terminamos de comer sin hablar más del tema. Lavé los platos mientras ella regaba las plantas de la ventana. Luego se sirvió una copa de vino y me ofreció otra. Acepté, pero el trago me supo diferente. No porque el vino fuera otro, sino porque el momento lo era. No hubo beso esa noche. Solo una despedida tranquila, con un abrazo largo y un silencio que decía más que cualquier palabra. El cambio había llegado sin hacer ruido. Pero ahí estaba. Los días siguientes se sintieron distintos, aunque intenté mantener la rutina. Seguía yendo a su casa, pero menos seguido. Arreglé un estante suelto, replanté un ficus que se había torcido. Sofía seguía estando ahí, con la misma calma de siempre, pero ahora parecía medir sus gestos. Como si todo estuviera envuelto en una capa de distancia suave, apenas perceptible, pero real. Una noche, mientras envolvía unos libros con papel periódico, ella apareció con una caja vacía en las manos. Para tus cosas, dijo. Nada más. La tomé. No hizo falta agradecerle. Ambos sabíamos lo que significaba. Esa semana empecé a empacar de verdad. Ropa, herramientas, algunos libros. Me costaba decidir qué llevar. No por indecisión práctica, sino porque cada objeto parecía tener una sombra suya. En mi nuevo departamento, todo era limpio, blanco, funcional. Un refrigerador sin imanes, paredes sin historia. Desde la ventana se veían otros edificios iguales, y un estacionamiento vacío que resonaba con cada paso. La primera noche me sentí flotando en una versión de mi vida que aún no terminaba de entender. Me faltaba algo. No el lugar, no el porche, no las cenas. Me faltaba esa sensación de estar en el centro de algo sin nombre, en el silencio compartido que Sofía y yo habíamos creado sin planearlo. Días después, recibí un mensaje suyo.
corto. Solo decía: dejaste tu sudadera gris. Está colgada en el porche si quieres pasar por ella. Me quedé mirando la pantalla un rato. Sabía que no se trataba de la sudadera. Respondí: paso mañana. No agregó nada más. Tampoco yo. Esa noche soñé con ella. Estábamos en su cocina, escuchando esa canción vieja que sonaba siempre en sus listas. Yo sostenía un frasco con tornillos, y ella me miraba desde el pasillo, con esa media sonrisa que usaba cuando no quería que notara que me estaba mirando. Me desperté con un nudo en el pecho. No de dolor, sino de ausencia. Sabía que lo nuestro dependía, en parte, de la cercanía física. De esa posibilidad de llegar sin anunciarse, de tocar la puerta sin tener que justificar el motivo. El vínculo no tenía estructura, no tenía nombre, pero sí un territorio. Y ahora ese territorio se había desplazado. Sofía no era parte de mi nueva vida. No por decisión explícita, sino porque lo que teníamos solo existía en ese marco compartido, en esa casa con olor a café y lavanda, en esa rutina sin reglas que habíamos construido sin saber cómo. La mudanza no trajo peleas. No hubo discusión, ni escenas. Solo ese distanciamiento mudo que se siente cuando las cosas cambian sin avisar, sin drama, pero cambian. Y, sin embargo, no se había cerrado la puerta. Yo sabía que volvería por la sudadera. Y ella sabía que ese regreso no tenía nada que ver con la prenda. Volví al día siguiente por la sudadera. Aunque, claro, ambos sabíamos que no era por eso. El cielo estaba cubierto, gris claro, con ese tipo de nubes que no amenazan tormenta pero tampoco dejan pasar el sol. Caminé desde la parada del bus hasta su casa sin apuro. Llevaba una camiseta sencilla y los tenis viejos que solía usar cuando iba a verla. No porque quisiera repetir rutinas, sino porque mi cuerpo, sin pensarlo, eligió lo familiar. El portón lateral estaba abierto. El porche también. Ella estaba allí, como tantas otras veces, sentada en la mecedora, con una taza de café entre las manos. Descalza, con un pantalón de algodón claro y una camiseta gris que le caía suelta. Parecía no haber cambiado nada, pero al mismo tiempo, todo era distinto. La sudadera estaba colgada en el respaldo de una silla. La tomé y me la colgué al brazo sin decir palabra. Luego la miré. ¿Quieres pasar?, preguntó. Asentí. Entramos a la casa. Todo seguía en su lugar, las plantas bien cuidadas, los libros en sus pilas disparejas, el aroma a madera y lavanda flotando en el aire. Pero yo ya no pertenecía ahí del mismo modo. Lo sentí apenas crucé la puerta. Nos sentamos en la cocina. Ella sirvió más café, y yo lo tomé sin azúcar, como siempre. No había música, ni velas, ni gestos simbólicos. Solo nosotros dos, cara a cara, con la quietud de los que saben que están cerrando algo, aunque no digan que lo están haciendo. ¿Cómo está el nuevo lugar?, preguntó, revolviendo su taza sin mirarme. Limpio. Silencioso. Un poco frío. Te va a gustar con el tiempo. Asentí. Era posible. No hablamos del pasado. Tampoco del futuro. Solo de cosas sueltas, del ruido que hace el refrigerador nuevo, del árbol que crece torcido frente a su ventana, de una vecina que adoptó un gato callejero. Hasta que ella, de pronto, dijo: pensé en ir a tu nuevo lugar. Pero no lo haré. No lo dijo con tristeza, ni con reproche. Solo con la honestidad de quien sabe cuándo detenerse. Lo entiendo, le respondí. No hubo silencio incómodo después de eso. Solo un respiro largo. Como si ambos hubiéramos soltado algo sin necesidad de empujarlo. Saqué de mi mochila un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido esa mañana en un descampado cerca del río. Las envolví en papel de estraza, sin moño, sin nota. Para ti, dije, tendiéndoselas.
Ella las recibió con una sonrisa suave, sin abrir del todo los labios. Se quedó mirándolas un segundo, y luego dijo: «Son perfectas. No nos besamos». Pero nuestras miradas se sostuvieron más de lo habitual. Había ternura, sí. Y también algo parecido a una despedida. No una que se dice en voz alta, sino esa que se siente en el cuerpo. Esa que no necesita ceremonia. «Estoy contenta de que hayas sido tú», dijo de pronto, con la vista fija en la taza vacía. Tragué saliva antes de responder. «Yo también». Nos quedamos un momento más sentados. Luego me levanté, tomé la sudadera, y fui hacia la puerta. Ella no me siguió, ni me retuvo. Solo se quedó ahí, de pie en la cocina, con las flores en una mano. Salí al porche. El aire estaba más fresco de lo que esperaba. Me puse la sudadera, pero no por frío. Era más bien por la sensación de querer llevar conmigo algo de ella, algo de ese lugar. No miré hacia atrás. Sabía que si lo hacía, algo se quebraría. Y no era necesario. Lo nuestro no se rompía. Solo se disolvía, como esas cosas que dejan de estar, pero siguen siendo. La vida siguió. Como siempre hace. Me adapté al nuevo departamento con más facilidad de la que pensaba. Compré una mesa plegable, colgué una cortina que apenas filtraba la luz, y ordené los libros en una estantería que armé con mis propias manos. Todo era más blanco, más neutro. Como empezar desde una hoja en limpio. No hubo mensajes después de esa última tarde. Ninguna llamada. Ningún intento por retomar algo que ambos sabíamos que no tenía forma de continuar fuera de aquel territorio compartido. Sofía desapareció de mis días como el aroma de un café que ya se enfrió. No de golpe, no con vacío, sino como algo que va quedando en la memoria sensorial. A veces, cuando preparo té por la noche, me sorprendo mezclando el limón con menta sin pensarlo. O dejo la música sonando bajito, como hacíamos allá. La sudadera gris cuelga todavía sobre la silla junto a la ventana. No la uso. Tampoco la guardo. Está ahí, como un objeto que no tiene función pero tampoco merece olvido. A veces, cuando la miro, no pienso en ella. Pienso en mí, en el que fui mientras estuve en esa casa. El que aprendió a estar sin hablar, a escuchar con el cuerpo, a besar sin necesidad de certezas. No le conté a nadie. Ni a mis amigos, ni a mi madre, ni a esa amiga que siempre me pregunta con quién estoy saliendo. No porque fuera un secreto, sino porque era demasiado íntimo para ponerlo en palabras. Demasiado real como para tratarlo como anécdota. Lo que tuve con Sofía no fue una relación en el sentido tradicional. No salíamos, no teníamos fotos juntos, no fuimos a cenas con amigos ni hicimos planes a futuro. Y, sin embargo, fue lo más cercano que he estado a un vínculo verdadero. De esos que no piden, no exigen, no se imponen. Solo se viven mientras existen. A veces salgo a caminar por el vecindario nuevo y paso frente a casas parecidas a la suya. Mismas persianas, mismo estilo de porche. Pero ninguna tiene esa luz cálida que ella sabía crear con una taza, una canción, una mirada. Pienso en lo que me dijo la última vez: estoy contenta de que hayas sido tú. Y me doy cuenta de que yo también lo estoy. Porque, aunque no haya durado, aunque no haya sido algo para conservar, fue algo que me transformó. Que me dejó distinto. Sofía no aparece más. Ni en persona, ni en el teléfono, ni en redes. No la he buscado tampoco. Porque no hace falta. Su presencia quedó en otras formas. En el silencio que ahora sé disfrutar. En la pausa antes de responder. En la ternura que no necesita palabras. Cuando escucho ciertas canciones viejas, esas que hablaban de amar sin entender del todo cómo, no pienso en ella con nostalgia dolorosa. Pienso con gratitud. Como quien recuerda un atardecer hermoso sabiendo que no podía durar toda la noche.
A veces, mientras limpio la cocina o acomodo los libros, me detengo de pronto y respiro hondo. Como si su energía flotara un instante en el aire. No es que la imagine. Es que hay cosas que quedan, aunque no se vean. Recuerdo una frase que ella dijo una vez, en voz baja, mientras le ponía hojas de albahaca a una ensalada. Solo necesitaba sentirme vista. Y tal vez yo también. Eso fue lo que compartimos. No una historia de amor clásica. No un final feliz de película. Solo una coincidencia afortunada. Un espacio entre dos vidas que se cruzaron sin planearlo y supieron darse algo que no se compra ni se promete, presencia. Porque no todo lo que se ama se conserva. Pero todo lo que se vive con el corazón abierto, se queda. Aunque sea solo como un eco suave en la memoria.